¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Crónicas Policiales. Hoy le vamos a estar contando y explicándole el error que le costará años de cárcel en el crimen del abogado Francisco Sirera. Cuando decimos que es un error que costará años de cárcel es para los dos implicados, para Federico Cecilio Fernández Gysi y para su hijo Sergio Daniel Fernández Santalucía. Recordemos que este martes próximo pasado fueron condenados a la pena de 14 años de prisión para el hijo, para Fernández Santalucía, por el delito de coautor en el homicidio, y 17 años de prisión para el padre, para el señor Fernández Gysi, también por la misma figura penal, por el delito de coautor en el homicidio del abogado Francisco Sirera. Recordemos que Sirera fue asesinado de 10 cuchillazos el día 19 de mayo del año 2014 en la puerta de su casa. El hijo, Fernández Santalucía, admitió la autoría del crimen durante el juicio, dijo que él lo mató, pero según su relato y de acuerdo a lo que contaron también otros testigos, el padre fue el que lo llevó con la intención de darle un susto a Sirera. Lo llevó en la moto, le pasó el cuchillo, que es un arma de guerra, es un cuchillo que usa solo la gendarmería y la policía de San Juan, y lo esperó a una cuadra. Todo le salió muy mal a los criminales. Un patrullero pasó por la zona justo cuando Sergio Fernández Santalucía escapaba corriendo después de haber matado al abogado. Un joven que venía de un gimnasio lo vio hablar con al abogado Sirera, con este muchacho. Todo le salió mal, los atraparon infraganti y bueno, fueron condenados. ¿Por qué hablamos de un error que costará años? Bueno, le va a costar años de cárcel a los dos Fernández, porque estuvieron a puntos, pero solo a minutos de una condena muy inferior. Podrían haberlos condenado a 8 años de prisión. Hasta el día lunes, que iba a empezar el debate, el de la semana anterior, Sergio Daniel Fernández Santalucía, el más joven, confeso autor, quería hacer un juicio abreviado. Pero su papá se opuso, dijo que no, y él insistió hasta el último momento, sigue insistiendo que es inocente y que fue toda una causa que le armaron a ellos dos para echarle las culpas del crimen del abogado Sirera, a pesar de que hay testimonios y pruebas que lo ubican en la escena del crimen y que indica que son ellos los criminales. Sergio Fernández Santalucía admitía el juicio abreviado, pero su padre no. Para que un juicio se pueda hacer mediante ese sistema de juicio abreviado, los dos imputados, las dos personas que están siendo juzgadas, tienen que estar de acuerdo. Como uno no quería, se hizo el juicio oral y público común y corriente y terminaron con penas mucho más altas. Si hubiesen aceptado los dos un juicio abreviado, era casi seguro que le iban a dar el mínimo de la pena. El mínimo de la pena de un delito de homicidio es de 8 años. La pena va de 8 a 25. Seguramente le iban a dar 8 porque ninguno de los dos tenían condenas anteriores, no tenían antecedentes. Y además, si se hacían cargo y se someten al juicio abreviado, es una práctica en el Poder Judicial que cuando se acuerda una pena mediante ese sistema entre los defensores y la fiscal, generalmente los jueces aceptan. Y además los jueces no pueden pedir una pena más grande que la que pida el fiscal. Todo estaba dicho, todo se pensó hasta último minuto que iban a hacer un juicio abreviado, era lo que más les convenía a ellos, por supuesto que no para la familia Sirera, a quien le mataron al doctor Francisco Sirera, porque ellos querían una pena más abultada. Pero la tosudez del padre, del señor Fernández Gysi, llevó a que se realizara el juicio. Le fue mucho peor. La fiscal pidió 17 años de prisión para él, fue la pena que el Tribunal de la Sala Segunda le aplicó, y la fiscal pidió 15 años de pena para Fernández Santalucía, para el hijo. El tribunal le dio un poco menos, 14 años de prisión. Más allá de que hay una diferencia en las figuras penales, la fiscal había pedido que Fernández Gysi sea condenado por el delito como autor primario necesario en el delito de homicidio. El tribunal lo entendió que es un coautor de ese crimen. Veremos, hay que esperar los fundamentos, lo va a dar más adelante. El tribunal, compuesto por el juez Ernesto Kerman como presidente, José Atenágoras Vega y Juan Carlos Pelú Noguera
como vocales. Quien ya adelantó que seguramente va a ir en casación, va a apelar esa decisión judicial, es el abogado de Fernández Gisi, que por supuesto no está conforme. Pero ese error de Fernández Gisi le va a costar años de cárcel. Podría haber tenido una condena de 8 años, ya llevaban casi 3, es decir, que en un año, a lo sumo en un año y medio más, iban a empezar a tener salidas. Legalmente les corresponde si tienen buena conducta y la tienen de hecho en el penal de Chimbas. Un error que le costará años de cárcel a Fernández Gisi y también a su hijo Fernández Santa Lucía, los autores del crimen del abogado Francisco Sirera. Le agradezco mucho que nos haya acompañado, lo invito a que siga acá en Canal 13 San Juan. Muchas gracias.